Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Jugando con Fuego, un podcast sobre videojuegos donde analizamos videojuegos de todos los tiempos. Hoy vamos a hablar de un videojuego mítico, un videojuego que sin duda marcó toda una época. Ese juego no es otro que OutRun. El OutRun, un juego de 1986, es un juego arcade lanzado por Sega inicialmente para máquinas recreativas, que fue diseñado por un tipo muy peculiar y sin duda un auténtico genio, que no es otro que Yu Suzuki. Que este hombre, si buscáis un poco su biografía, es un auténtico genio del Renacimiento. Es ingeniero, es diseñador de videojuegos, ha producido, ha dirigido videojuegos, es un auténtico sibarita, es un bon vivant de la vida. Y este hombre fue muy innovador en su momento. Él intentaba siempre desarrollar nuevas tecnologías y nuevas aproximaciones a los videojuegos, como después vamos a ver. El propio creador ha calificado a OutRun no como un juego de carreras o un simple juego de carreras, sino como un juego de conducción o un simulador de conducción. En este juego conducimos un Ferrari Testarossa descapotable y tenemos que completar diferentes circuitos o diferentes segmentos de circuitos en un determinado límite de tiempo, evitando chocar con los demás conductores y con los obstáculos y tampoco salirnos de la autopista. El juego tiene diferentes circuitos y tiene diferentes recorridos y también tiene diferentes finales según la ruta que elijamos. Con lo cual aquí ya tenemos una de las innovaciones de este juego, de las muchas que tiene, y es la posibilidad de elección. Tenemos, como decimos, diferentes circuitos y vamos a ver una escena final cada vez que completemos uno de ellos. Escena final que yo tengo que reconocer que he visto por primera vez en YouTube. He tenido que buscar el final del OutRun porque yo he sido incapaz nunca de completar el circuito completo. Es un juego bastante difícil. Es un juego que está hecho así a posta para maximizar los beneficios económicos. Tenía muy bien calculado que el jugador no debía jugar más de 3 minutos. Fijaos lo que eran los juegos antiguamente. Si veis algunos de los vídeos donde la gente completa el juego, pues veréis que completa el circuito en 5 o 6 minutos, son 7. En apenas unos minutos llega al final del juego. Sin embargo, cuando conocimos este juego nos parecía un juego inacabable, un juego imbatible. Luego ya lo tuvimos en simuladores, en emuladores, etcétera, y ya a lo mejor pudimos practicar un poco más. Pero era un auténtico sacaperras y era un pozo sin fondo de dinero. Hay que decir que Yu Suzuki fue también el autor de míticos juegos como el Hang-On, el juego de motos, y también de Afterburner, ese juego donde somos un piloto, o adoptamos el rol de un piloto de combate, que como sabéis también tenía el mueble del avión. Ese mueble gigante tan atractivo que los que hemos conocido salones recreativos pues nos llamaba muchísimo la atención, se nos iba a los ojos, costaba 100 pesetas jugar ese juego y ningún jugador, incluso los más experimentados, duraba más de un minuto jugando. Con lo cual te lo pasabas muy bien, pero te quedaba siempre, al igual que pasaba con el OutRun, de la sensación de culpabilidad por estar dilapidando el dinero de esa forma. Además como decimos, de esa capacidad de elección, el juego tenía el OutRun, al igual que Afterburner, como decimos, del mismo creador, tenía una tecnología innovadora porque tenía esa cabina esa cabina que emulaba el coche, ¿no? Que emulaba el Ferrari y que respondía al movimiento del coche y a los choques del coche. La cabina se movía hidráulicamente.
También tenía, por supuesto, el volante, tenía sus pedales de freno y acelerador y también el cambio de marchas. Esto era, digamos, la versión de lujo. También podemos encontrarnos el juego en una máquina arcade tradicional de pie. Eso sí, normalmente también tenía su volante, sus pedales y su palanca de cambio. Pero esa cabina hidráulica, eso era una gran innovación en ese momento. De hecho, ese fue el juego más iba a decir taquillero, porque ya nos liamos con el otro podcast de cine. El juego, digamos, más rentable, el juego que más recaudó en el año 87. También fue un juego muy celebrado por crítica y por el público, ¿no? Que al final es lo que importaba. Fue uno de los juegos más vendidos de su tiempo. El juego salió en Sega Master System. Consiguió premios al juego del año. Otra de las grandes innovaciones que tenía este juego era también que podías elegir la música y era parte de la experiencia del juego. Esta maravillosa música que empezábamos el juego y salía la radio y podíamos elegir sintonizando la radio entre 3 pistas, entre 3 canciones. Solamente 3 temas, fijaos. Pues estos 3 temas compuestos por Hiroshi Kawaguchi, que también se le conoce como Hiro y ha puesto la música a otros juegos de Sega, como el Enduro Racer. Estos 3 tracks han generado todo un género o todo un subgénero musical, porque todo el synthwave o el retrowave viene de aquí. Estas 3 canciones, o estos 3 temas instrumentales, mejor dicho, se titulaban Passing Breeze, Splash Wave y Magical Sound Shower. Tenía un pequeño track adicional que era el Last Wave, que era más melancólico, ¿verdad? Y que era el tema que veíamos al final cuando ya perdíamos, cuando ya terminábamos el juego, y en la pantalla de las puntuaciones, con esa maravillosa y bellísima puesta de sol, escuchábamos este tema de Last Wave. Pues estos 4, si queréis, tracks generaron todo un género musical, y para que veáis la influencia que ha tenido esta música, además de muchos músicos y grupos, solo tenéis que ir a YouTube y buscar pues Splash Wave o Magical Sound Shower para que veáis la cantidad infinita de remixes, de covers, de versiones con todos los instrumentos sabidos y por haber, todas las versiones sabidas y por haber de estos 3 temas, y que han llegado hasta nuestros días y todavía muy celebrados. Y como decimos, la posibilidad de elegir música, que eso lo vemos ahora muy normal con los GTA, influencia directa de la Outrun en este aspecto, que podemos elegir, la emisora de radio, ¿verdad? Etcétera. Pues esto viene de Outrun. Y esta música, esta maravillosa música, define en gran parte a Outrun, porque Outrun, como decía su creador, no es un juego de carreras simplemente con una ruta lineal, sino es una experiencia de conducción. Y lo que llamaba la atención, como un chaval, ya hablando un poco como un boomer, ¿no? Como un chaval que se acercaba a esas máquinas recreativas, en esos salones recreativos, lo que te llamaba la atención no era conducir, porque ya había otros juegos de carreras, ya había salido el Pole Position, por ejemplo, que era un gran juego de carreras. Lo que te llamaba la atención era esos paisajes que tenía y que tiene el juego, esos cielos azules, esas palmeras, ese mar, ese coche, sin duda, descapotable con una mujer rubia al lado, que quieras que no, definía un poco esa experiencia, ese hedonismo de los 80. Ese hombre con un descapotable y que llevaba, pues podemos decir, a lo mejor alguien se puede enfadar, pero en ese momento eran otros tiempos, ¿verdad? Era como una especie de novia o mujer, un trofeo que llevaba ahí, porque evidentemente el papel era meramente decorativo. Esto es así. Esto hoy en día no lo podríamos hacer, y me parece muy bien que no se pueda hacer. Suzuki se inspiró en el Ferrari Testarossa, como hemos dicho, como el automóvil que jugable en el juego. Entonces él tomó fotos desde todos los ángulos para recrear el juego. También, al igual como si fuera un actor del método, que se mete en el papel y se va con un policía, pues él se fue realmente a recorrer en su coche grandes rutas. No lo pudo hacer por cuestión monetaria con un Ferrari, lo hizo en un BMW,
pero empezó a filmar todas esas rutas, todas esas grandes autopistas, kilómetros y kilómetros de autopistas y autovías. Y esto que hoy es, en grandes producciones de juego AAA, es frecuente que se tome los escenarios reales, como los GTA, en el año 66 era totalmente inédito, era una locura que alguien fuera a hacer este tipo de investigación. Lo iba a hacer por Estados Unidos porque realmente el Outrun, pues cuando se empieza, el paisaje que nos muestra es un paisaje típicamente californiano y él se iba a ir a Estados Unidos, pero al final le quitaron un poco la idea de la cabeza porque decían que en Estados Unidos al final la mayoría del país era desierto y al final se vino para el sur de Europa. Estuvo en Italia, en Mónaco, en el sur de Francia, la Costa Azul, en España también estuvo, lo cual puede explicar la aparición de molinos en uno de los escenarios del juego. Y realmente, pues, como podéis comprobar, fijaros la cantidad de trabajo que tenía este juego, un juego muy simple en apariencia, pero que daba un salto cualitativo en cuanto a esa atmósfera y a esa experiencia. Él decía, un poco ingenuamente también para la época, que él lo que quería destacar es eso, la experiencia de la conducción, el sentirse superior según sus propias palabras en una entrevista, las puestas de sol, esas nubes, esa mujer que te acompaña, ese conducir con una mano relajadamente, también con velocidades a todas luces ilegales. Y al fin y al cabo, esa era la filosofía del juego. Él quería crear un nuevo género en ese aspecto. También, según Yu Suzuki, se inspiró en la saga Cannonball, la saga protagonizada por Burt Reynolds, también de carreras de coches, de películas humorísticas, y él decía que le gustaban mucho esas películas y se inspiró mucho en ellas, pero como decimos, estuvo recorriendo largas autopistas para definir este concepto de outrun. Curiosamente, y a pesar de toda la preparación, al final no pagaron la licencia de Ferrari, con lo cual, pues evidentemente era también otros tiempos, como decíamos, porque era la ley del salvaje oeste. En España hacían adaptaciones de recreativas, le cambiaban el nombre, sacaban dibujos o retratos de claramente inspirados en grandes actores, estrellas de la época, y aquí no pasaba nada. En ningún momento se les pasaba por la cabeza pagar la licencia. Pero claro, estamos hablando de un juego que batió todos los récords habidos y por haber, un juego que no pasó desapercibido, como tampoco le pasó desapercibido a Ferrari que usara su modelo más codiciado y no le pagaran absolutamente nada. Al final, pues Sega tuvo que pagar a Ferrari una suma, yo no he conseguido averiguar cuánto dinero ha sido, pero en cualquier caso una suma, digamos, en un acuerdo para evitar llegar a juicio. Esto de la licencia tiene su miga, porque luego se han hecho muchas secuelas que se han perdido un poco también, por eso mucha gente no las conoce. Hubo un OutRun 2 o hubo un Turbo OutRun. Hay un OutRun de 2006 que vamos a hablar luego, que está muy bien, de 2006, sí, de OutRun de Coast to Coast, que ese está muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado con todas estas secuelas? ¿Por qué no podemos encontrarlas en ninguna plataforma? Porque aunque sí pagaron la licencia, ya habían aprendido la lección, pagaron la licencia a Ferrari, esa licencia ha expirado, con lo cual esos juegos no pueden estar en plataformas digitales. Y eso pasa exactamente igual con los juegos de James Bond y otras series por el estilo. Entonces, como siempre decimos aquí, es una pena porque las plataformas digitales, como GOG, por ejemplo, no son meras tiendas. También, quieras que no, ejercen una labor de preservación de los juegos antiguos y los juegos retro, haciéndolos compatibles con los nuevos sistemas y actualizándolos. Y en ese aspecto me parece que tenemos la suerte de que estén ahí. Pero, pues, cuando los juegos no están en las plataformas es como si no existieran. Y esto es lo que le ha pasado al OutRun. Los diseñadores del juego calcularon, como decimos, una dificultad endiablada
para que la partida promedio fuera de 2 minutos y 40 segundos. Y al final la tecnología daba para lo que daba en esa época y tampoco le podías pedir mucha más profundidad y con unos minutos de diversión teníamos bastante. Pero otra de las grandes innovaciones del juego fue ese falso 3D, porque evidentemente es un juego en 2D, pero Yu Suzuki fue un genio en el sentido de que jugaba con el tamaño de las imágenes y la escala para que la perspectiva diera sensación de profundidad. Digamos que se trataba de un falso 3D, pero que la sensación que daba y que sigue dando es auténticamente de 3D. Ya se empleó esta técnica con el pole position, que fue muy pionero también en juego, y luego con el posterior juego también de Yu Suzuki, Hang-On y Super Hang-On, el de motos, que fue, digamos, la respuesta de Sega, podemos decir, a pole position. La tecnología se llama Super Scaler. Es una tecnología capaz de rotar y ampliar imágenes 2D para dar a la escena un efecto 3D. Es una técnica realmente muy ingeniosa. El número de elementos, de todas maneras, en Outrun, aunque ya se había utilizado esta técnica, es mucho mayor y te da una sensación de estar en un mundo muy completo y detallado. El escalado suave que tiene crea una sensación real de velocidad y de que cuando superamos los 200 por hora, pues las cosas y los objetos nos pasan a toda velocidad. Este juego salió, porque es que era el arcade más popular de su tiempo, salió en los ordenadores de 8 bits, en Amstrad, en Commodore, en Spectrum. Yo recuerdo también una historia boomer aquí, ¿de acuerdo? Una pequeña historia personal, que yo fui a comprarme original el juego ahorrando el poco dinero que tenía, porque en ese momento en España valían los juegos, habían bajado, los juegos eran muy caros, luego se produjo una revolución y valían 875 pelas y bajando desde las 2.500, 3.000 pesetas que podía costar un juego. Este juego ya estaba un poquito más caro, ¿vale? Recuerdo que me costó 1.200 pesetas y el precio se justificaba porque traía la cinta de cassette, para cargar el juego, pero también traía una cinta de música, de audio normal y corriente, con la banda sonora grabada, la original de la máquina. Entonces te decían en las instrucciones que jugaras al juego y mientras tanto pues pusieras el audio para recrear esa experiencia. Era lo que había, amigos. Tenías que ponerte un radiocassette si querías escuchar una música de nivel recreativa. Aunque a mí me encantó esa cinta de audio y la quemé de tanto escucharla, me gustó mucho más la música que la propia conversión al juego. La conversión a Amstrad Spectrum era auténticamente deleznable. De hecho, la revista Amstrad Action, revista británica, consideró el Outrun, la versión de Amstrad, una de las peores conversiones de recreativa a Amstrad jamás hechas. Y la verdad es que era atroz y la decepción fue mayúscula. Sin embargo, la versión de Commodore estaba bastante bien. Al final, en esa época, uno tenía un sistema, pero siempre tenías amigos que tenían un Spectrum, un Commodore, un MSX, y entonces tenías la oportunidad de compararlo. Y era increíble la diferencia que había con la versión de Commodore, que era bastante cercana a la recreativa. Y la de Master System también estaba muy bien. Así que, amigos, Outrun es un juego que ha definido una época en lo musical, en lo estético. Recordemos que era la época donde Miami Vice, Corrupción Miami, triunfaba. Serie que tenía también una estética muy parecida a la de Outrun. Eran otros tiempos, no se paraba nadie a pensar en lo políticamente correcto. Simplemente era una experiencia hedonista. Vamos a dedicar una pequeña nota a Outrun de 2006, Coast to Coast, porque el juego creo que merece la pena, porque no deja de ser una especie de remake de Outrun, pero con un motor gráfico más moderno, más atractivo visualmente, trae nuevos circuitos, tiene un nuevo motor y además se pudo jugar en PlayStation 2, en PSP
y en Europa y en América incluso en Xbox. Además, el juego, además de muchos más circuitos y demás, tenía la posibilidad de elegir entre 15 coches diferentes. La mayoría nunca se habían visto en los anteriores Outrun y por supuesto había muchos Ferraris. Es un juego que estaba muy bien, de 2006 como digo, pero que también un poco se ha ido olvidando. Pero los afortunados que tengan en su casa una PS2 o una PSP, pues seguramente puedan comprárselo por ahí en tiendas. Eso sí, además de en emuladores y demás, pues en la Switch también los poseedores de Nintendo Switch tienen la oportunidad de poder jugar al OutRun gracias a esas versiones o esas adaptaciones de los juegos clásicos de Sega que han salido para la plataforma. Gracias por escucharnos y nos oímos en el próximo programa de Jugando con Fuego. Adiós.